Buenos días, hermanos. Reciban primeramente un saludo desde mi familia. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido Dios estar como familia, esperando también, hermanos, que ustedes en el momento que están viendo este video, pues también tengan esa bendición de parte de Dios, el poder estar en familia. Gracias a Dios por todos los enfermos, gracias a Dios por las respuestas, incluso en sanidades. Y hermanos, los invito a que sigamos orando por la recuperación de varios hermanos que sabemos que están enfermos. Y hermanos, es el momento que tenemos para exponer la palabra de Dios. Y quiero orar, hermanos, para que juntos oremos y pongamos en las manos de Dios este mensaje. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias porque en tu misericordia has permitido, Padre, que nuevamente hoy domingo podamos reunirnos, tal vez no en la iglesia local que tenemos, en labranza de Dios, pero sí, mi Dios, en los hogares. Recordando, Padre, que en la iglesia primitiva, precisamente por la persecución, Señor, muchos tenían que reunirse en casa. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das nuevamente, mi Dios, por compartir tu palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada vida, primeramente para animar, para exhortar, pero principalmente, mi Dios, para animarnos a seguir sirviéndote, Padre. Permite que tu palabra sea la que nos corrija, nos redarguya, que sea ella, Padre, la que nos guíe, Padre, cada día a ti. En Cristo te lo pedimos, mi Dios. Amén. El tema de hoy que voy a hablar prácticamente es una lectura que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y es una historia que hemos conocido muchos. Quiero leerla para que podamos ir entrando al tema. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. «Pueblo de Israel», dijo, «¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, que dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad». Es una historia, hermanos, como tantas que hemos visto sobre los milagros. Jesús habla de muchos milagros, Jesús realizó muchos milagros y principalmente sanó a muchos cojos,
a ciegos les devolvió la vista. Y esta es una historia más, tal vez, un milagro más. Pero quiero leer un poquito, esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 3, pero recordaremos antes, un poquito más atrás, estamos viendo aquí que esto ya es después de la muerte de Jesucristo, después de que fue sepultado Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles marca un evento ahí en el capítulo 1, con respecto a la ascensión de Jesucristo, cuando reúne a sus apóstoles, cuando Jesús claramente dice: toda potestad me es dada, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Por tal motivo ahora vayan y lleven el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El punto clave aquí es que Jesús es revelado a sus discípulos como Dios mismo. Él asciende al cielo, va al cielo, ya no está más físicamente aquí en la tierra, y ahora esperamos la parusía, el regreso nuevamente de Jesucristo. Ya no a perdonar pecados, sino a dar salvación a todos aquellos que creyeron y confiaron en Jesucristo. Posteriormente vemos aquí que, viene lo que nosotros llamamos los nuevos convertidos. Hay una parte ahí donde es el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y muchas personas ahí dialogan y no habían visto nada normal. Personas hablando en su misma idioma, a diferentes personas ahí. Lo que conocemos nosotros ahí como primera vez se menciona el don de lenguas, hablando en diferentes idiomas un mismo mensaje. Posteriormente vemos ahí los convertidos y que Dios añadía a los que habían de convertirse. Y posteriormente viene esta escena, hermanos. Y quiero que vayamos desglosando texto por texto. No es muy largo. De hecho, parte de la predicación es tratar de reducirlo. Estamos practicando porque en el nuevo regreso trataremos de hacer las predicaciones un poquito más corta por el tiempo que nos empiezan a dar. Y dice el versículo 1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración novena. Hace ratito les leí una versión NTV y ahorita les estoy leyendo una versión textual, y tal vez pudiera diferir un poquito, pero quiero notar aquí algo. Dice que Pedro y Juan iban al templo. La pregunta es, pues no que había persecución. Bueno, entendemos que la persecución venía precisamente para todos los seguidores de Jesús, para todo aquello que fuera seguidor de aquel hombre que habían crucificado. ¿De dónde vino todo ese plan malévolo de matar a Jesucristo? Precisamente del mismo templo. Y del mismo templo es a donde van los discípulos ahora. Quiero recalcar este punto, hermano. No hay ninguna contradicción. Entendamos que Jesucristo mismo, después de que el mensaje anterior, hace 15 días que hablamos sobre Malaquías, recuerdan que hubo 400 años de silencio, y aparentemente decimos de silencio. En lo personal no estoy de acuerdo que hubo silencio, sino el Señor esperaba que su pueblo reaccionara, su pueblo cambiara. Aquellas personas encargadas de llevar al pueblo en la correcta dirección, en la senda correcta, no lo hicieron. Hasta que vino Jesucristo y vino a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, le empezó a decir a aquellos dirigentes religiosos que son los encargados de guiar al pueblo. Bueno, hermanos, es entendible que analicemos este primer texto, porque si no analizamos estas cositas tan mínimas, a veces no podremos entender ciertos pasajes más adelante. Hay un texto más adelante cuando dice, principalmente aquí en Hechos de los Apóstoles, cuando
vemos la conversión de Pablo y vemos que Pablo tuvo un encuentro ahí fuerte con este mismo hombre, Pedro, que dice ahí que hasta discutieron y posiblemente tal vez llegarían ahí a los golpes, no lo sé, pero dice que Pablo reprendió fuertemente a Pedro porque por la hipocresía de comportarse de una manera con los judíos y de otra manera con los gentiles. Había ahí por ahí un problema que era judaizar a los nuevos gentiles, a los nuevos creyentes que no eran judíos. Más adelante habla de prosélitos, de temerosos de Dios. Y bueno, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque precisamente en este primer texto habla una evidencia de que cuando Pablo dice, el que ha sido alcanzado siendo gentil, quédese como gentil. El que ha sido alcanzado como judío, quédese como judío. Recuerden que los judíos querían aceptar a los gentiles siempre y cuando se convirtieran al judaísmo, siempre y cuando celebraran sus fiestas, siempre y cuando se circuncidaran los hombres. Y bueno, esto no es lo que enseña el Evangelio. Y precisamente cuando Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, el enviado para llevar el Evangelio de Jesucristo, precisamente él dice, el que es judío y ha sido llamado a Jesús, siga siendo judío. ¿Qué significa esto? Los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos eran apóstoles, eran judíos, excepto Lucas, que vemos que es un griego convertido. Pero, ¿cuáles eran sus prácticas de los judíos? Precisamente, una de las prácticas eran las 3 oraciones que tenían que hacer diario. Y por ello, bueno, solamente encontré algunas referencias ahí dentro de la historia judía. Y ellos le conocían como la tefilá, un nombre hebreo que significa la oración. Los hombres normalmente eran los que tenían que tener 3 oraciones durante el día, pero no oraciones como la que ahora nosotros hacemos, una oración antes de desayunar, una antes de comer, una oración antes de dormir. No, eran oraciones incluso basadas en su enseñanza judía. De hecho, algunas de las oraciones se dice que recitaban el Shema Israel, ahí en Deuteronomio 6, donde dice, oye Israel, tienes un solo Dios. Y bueno, ahí esa palabra que en el hebreo que se usa ethad, es una palabra hebrea que significa uno, o sea, 2 o 3 significan unidad. Y bueno, ese es otro tema que he enseñado por ahí, pero esas eran las oraciones que ellos hacían. Incluso hay lugares donde, sinagogas judías, donde se acompañaba con cantos, se recitaban salmos. Y bueno, esas eran las oraciones. Hay otras posturas que, bueno, señalan que estas oraciones, principalmente las 3 oraciones, hacen referencia a los patriarcas. Recordaremos ahí lo que son estos patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Y precisamente en ese orden se dice que, bueno, por eso son 3 oraciones que se deberían de hacer día a día. Precisamente porción de la Biblia en Hechos 3:1 hace referencia a que los judíos que seguían a Jesucristo, porque había judíos que habían rechazado a Jesucristo, judíos que habían mandado a matar a Jesucristo, pero judíos que habían creído en Jesucristo y seguían el Evangelio de Jesucristo, entonces eran personas que se habían puesto de seguir a Dios. Ese era el perfil, esa era la enseñanza que ellos habían recibido, el Evangelio de Jesucristo. Y precisamente este texto hace alusión que los judíos no tenían que dejar de ser judíos, no, o que los gentiles ahora tenían que convertirse al judaísmo, tampoco, hermanos. Fuiste alcanzado siendo gentil, sigue siendo gentil. Pablo decía, no hay más judío el que circuncide o el que sea incircuncidado o no. Creo que él habla acerca de una relación con Jesucristo. El versículo 1
pues nos dice que entonces Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Y bueno, era la hora novena. En otra versión la leí, eran como las 3 de la tarde. Esto indica que era una dentro de esas 3 oraciones que solían ir los judíos. Esto no era obligación para los gentiles. Nosotros no somos judíos, por lo tanto, no vamos y hacemos 3 oraciones. Hay otra referencia ahí, si recordarán a Daniel, que él cuando recibió ahí la noticia de un edicto que se había firmado, él fue a su recámara y dice la Biblia que oró como solía hacerlo 3 veces al día. Eran las costumbres de los judíos, pero esto es importante, hermanos, para cuando más adelante lleguemos a estudiar esta parte donde dice Pablo que los judíos quédense como judíos. Hacemos referencia que Pablo incluso era un judío y él respetaba los rituales judíos, las fiestas judíos. Es interesante que Pablo incluso por el voto nazareo de incluso raparse la cabeza, más adelante vemos parte de eso en Hechos de los Apóstoles, que Pablo da evidencia de que él era judío y seguía practicando sus rituales judíos. Versículo 2, y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo, el cual, viendo a Pedro y Juan, que estaban por entrar en el templo, les pedía limosna. Pedro entonces, con Juan fijando los ojos en él, dijo: míranos. Es interesante esto, hermanos. Analicemos estos detallitos. Pedro y Juan, dentro de lo que hacían en las casas, que predicaban el Evangelio, que bautizaban en el nombre de Jesucristo, y bueno, llega un momento que ellos dejan sus labores evangelísticos, dejan sus labores de dar incluso limosna, ofrendas a las viudas, todas sus obligaciones que tenían con los nuevos creyentes, y van a practicar sus rituales, y encuentran a una persona que, según las escrituras, de nacimiento, él no podía caminar por sus propias fuerzas. Era lo que normalmente se conoce como una persona lisiada, un cojo normalmente, y pedían limosna. Y recordarán uno de los problemas que hubo más adelante, cuando Pedro y Pablo ahí estaban discutiendo que por qué los gentiles no practicaban y no hacían los rituales judíos. Llegaron a un acuerdo que solamente no ofrecieran no se abstenieran de lo sacrificado a ídolos, y que también dieran limosna a los pobres. Es una recomendación que le dieron para los seguidores de Pablo. Y bueno, aquí hay una escena interesante. Ponen ahí a este lisiado, y cuando Pedro lo ve, dice estas palabras: míranos. Este hombre, pues, lo único que esperaba era dinero. No esperaba otra cosa, ni mucho menos estaba esperando un milagro. Él lo que estaba esperando era simplemente una moneda, como recibía todos los días. Y resulta que cuando Pedro lo mira, dice el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjense, es interesante que Pedro sabía realmente, bueno, que vivían limitados. No practicaban ellos lo que erróneamente llaman el evangelio de la prosperidad. Recuerden que ellos manejaban, sí, a lo mejor grandes cantidades de dinero, pudieran decir, porque dice ahí las escrituras que muchos vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Imagínense el tener dinero de varias propiedades. Por eso les digo que manejaban, sí, cantidades de dinero, pero no era para ellos. Ellos repartían ese dinero para que no hubiera necesidad entre ellos. Entonces, no lo hacían por el dinero. Y es interesante que aquí dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías,
levántate, anda. Él esperaba dinero y dos personas llegan porque seguramente este lisiado, este cojo, no conocía a Pedro, no conocía a Juan. Era una persona que continuamente iba al templo y que tal vez vio el alboroto que cuando crucificaron a Jesús, pero por sus limitaciones posiblemente ni conocía de Jesucristo. Porque si él conociera de Jesucristo, seguramente él se reuniría donde se reunían en las casas para oír el evangelio a través de sus discípulos. Pero era una persona que tal vez pasó la crucifixión, pasó muchas cosas y él seguía lisiado. Bueno, en este momento, ahora vemos que va a recibir algo. Pero él recibe una instrucción y seguramente se quedó atónito, porque por sí solo no lo hizo. Dice el versículo 7, y haciendo de la mano derecha lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pedro? Está extendiendo su mano para ayudarlo, levantarlo. Y cuando él vio esto, vio que sus tobillos, sus pies empezaron a moverse y recuperó el andar y en este momento saltaba y daba gozo y daba principalmente aquí alabanzas a Dios. Versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y dice que la gente lo reconocían y decían, ¿no es este el cojo? Eso que pasaba, hermanos, fue algo maravilloso. Maravilloso. Me gusta esta escena porque no nada más es una historia, hermanos, para que veamos ahí algo como normalmente lo hemos visto y digamos, ese es mi Dios. No, hermanos. Quiero que veamos algo que nos puede impactar hoy. Y es precisamente esta escena donde Pedro le dice a esta persona que no conoce de Jesús y le dice, míranos. ¿Cuántas veces, hermanos, podríamos nosotros decir estas palabras? ¿Cuántas veces nos atreveríamos nosotros como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, como sabedores de la sana doctrina, como que entendemos que un día Jesús vino a salvarnos, muriendo en la cruz? Si todo eso lo sabemos, hermanos, ¿podríamos nosotros tener algo para poder decirle a alguien, mírame? Tal vez, digamos, no tengo el poder que tenía Pedro, o tal vez esos dones ya no existan. Pero déjame decirte algo, hermanos. Tal vez, literalmente, esto sí sucedió. Esta historia es literal. Lo vimos y no podemos dejar de pensar que fue maravilloso. Pero ¿cuál sería la enseñanza? ¿Cuál sería la aplicación para hoy en nuestras vidas? ¿Serías capaz, tal vez algún día, o tal vez después de esta predicación, pararte enfrente de algún necesitado hoy en día? Y que tal vez tu mayor deseo no sea sanarles sus problemas hoy, sino que tu mayor deseo sea que conozcan a Jesucristo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Tendríamos tal vez esa seguridad de que nosotros tenemos algo para dar? ¿Será que realmente nosotros podemos influenciar a alguien para que conozca a Jesucristo? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para poder decirles a alguien, mira lo que Jesús ha hecho en mi vida? Digo,
Porque si realmente, hermanos, no podemos decir esto, entonces no somos verdaderos discípulos de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que se reproduce. No somos cristianos simplemente para quedarnos ahí. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que enseñar a otras personas a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Principio de las oraciones de los judíos era principalmente reconocer este mandato de Dios. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero tenemos nosotros, hermanos, que demostrar lo que somos. Tal vez no seamos personas tan perfectas, porque no lo somos. Pero cuando hemos creído en Jesucristo, a través de Jesucristo Dios nos ve santos, nos ve sin pecado, nos ve personas correctas. Pero esto es solamente a través de Jesucristo. Los que hemos creído en Jesucristo, dice Romanos, que hemos sido justificados. Hermanos, necesitamos salir a la calle. Necesitamos acudir a la gente que necesita el perdón de Jesucristo, que necesita salvación. Recordemos, hermanos, que Jesús vino a salvar lo que se ha perdido. Él no viene a condenar, Él no vino a condenar al mundo. Estamos en un momento, hermanos, donde hay salvación, donde hay gracia, donde recibimos lo que no merecemos. Pero esperamos un día a Jesucristo. Esperamos un día su nuevo regreso, porque ahora ya no vendrá para perdonar pecados, ahora vendrá para darnos salvación y vida eterna. A todos aquellos que hemos creído, a todos aquellos que hemos confiado, a todos aquellos que hemos puesto por primer lugar a Jesucristo. No a aquellos hermanos que por emoción, por conveniencia, por tradición, creemos en Dios, que le acudimos a Él solo cuando le necesitamos. No es una relación de ese tipo. Lo que Dios pide y quiere y demanda de cada persona es un compromiso. ¿Cuánta razón tienen los evangelios cuando dicen que estrecho es el camino que lleva a la vida eterna? Un camino que sí nos limita de muchas cosas, porque no podemos seguir en el mundo coqueteando, no podemos seguir amando las cosas de este mundo. Tenemos que enfocarnos en las cosas eternas, ya no en las cosas de aquí. Cuando nosotros venimos y queremos conocer a Jesús, le amamos, le adoramos por lo que Él es, por lo que Él va haciendo en nuestras vidas, por lo que Él ya hizo en la cruz. Y lo que hizo en la cruz fue vencer a Satanás, vencer a la muerte, vencer al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre los que hemos creído en Jesucristo. El poder del pecado es condenación a la muerte. Y los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, ya no seremos condenados. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte el poder que tenías? Ya no lo hay, ya no existe, porque Cristo en la cruz ha hecho la obra redentora. El hombre tiene que hacer algo, hermanos. No puede ni siquiera hacer nada. Él no tiene parte en la salvación. Todo es en Jesucristo. Por eso Jesucristo se para delante de los discípulos y le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, cuando Jesús vino a la tierra, sí, se despojó. Sí, dejó lo que tenía por amor a nosotros. No hay mayor amor que uno dé su propia vida. Y eso lo hizo Jesucristo. Vemos la escena de Pedro y le dice al paralítico:
mírame, míranos. Creo que la gente necesita mirarnos, hermanos. Pero ¿qué va a haber, hermanos? Si yo soy de antros, si yo soy de fiestas, si yo soy de pleitos, si yo soy de malos testimonios, si yo soy de hipocresía, si yo soy de odio, de rencor. ¿Qué pueden ver en mí, hermanos, si soy de ese tipo de cristiano que profeso falsedad? ¿Será que entonces las personas podrán levantarse de su miseria? ¿Podrán levantarse de ese lodo cenagoso donde han vivido siempre? Créanme que no lo harán. Seguirán ahí. Por eso cuando nosotros llevamos el evangelio a las personas, el verdadero evangelio, las personas creen, las personas vienen a Cristo y son personas llenas de gozo. De ahí en adelante saltan y alaban a Dios y son personas que nos siguen y quieren seguir porque ven en nosotros algo diferente. Ven en nosotros a Cristo vivo. No ven este cuerpo mortal, no ven este pecador, ven la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Y creo que ese es el mayor desafío hoy en día. Es una hermosa historia. El apóstol Pedro al final aprovecha que la gente está ahí y la gente está ahí, entonces él empieza a hablar, no de él, no de ese poder que la gente piensa que es de él. No, hermanos. ¿Cuántas veces te han halagado? ¿Cuántas veces te han dicho, híjoles, cuando paso tiempo con usted o cuando paso tiempo con ustedes, qué bonito? ¿Cuántas veces te han halagado y qué bonitas palabras hablas cuando hablas de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido esos halagos? ¿Y cuántas veces le decimos y aprovechamos ese momento para predicar a Jesucristo? No somos nosotros, hermanos. Gracias, porque la gente ve algo en nosotros, pero no es para nosotros, es para la gloria de Dios. A Dios es al que debemos alabar, a Dios es al que debemos darles gracias por todo lo que Él hace, ha hecho y Él hará en nuestras vidas. Y ese es el reto, hermano. Esta es la enseñanza que quisiera yo transmitirte. Si has fallado delante de Dios, hermanos, hay perdón todavía. Y para eso estamos en esta vida, para aprender, para reconocer nuestros errores. No somos perfectos. Vamos hacia la perfección. Y Jesucristo dijo claramente que va a empezar una obra en nosotros y la perfeccionará y la terminará. Y gracias por mis hermanos que ya van ahí, cada día. Gracias a Dios por mis hermanos que dejaron la pornografía. Gracias a Dios por mis hermanos o hermanas que dejaron la idolatría. Gracias a Dios por los que hemos dejado esos pecados cada día y amamos más a Dios y aborrecemos cada día el pecado que siempre estaba en nosotros. Gracias por aquellos, mis hermanos, que cada día van hacia la perfección, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Hay un dicho muy ahí que dicen, estás ciego y no ves. O más bien, tienes ojos y no ves. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, entender este texto si no aplicamos lo que estamos aprendiendo? Dejemos ya, hermanos, la religiosidad. Viene el tiempo que vamos a regresar, tal vez en unos 15 días, tal vez en un mes, pero regresaremos a la iglesia. Y espero, hermanos, que cuando lleguemos realmente con esa hambre y sed, no de llenar las iglesias, sino de serle fiel a Dios. Tenemos una misión como iglesia misionera, y es llevar el evangelio a todas las naciones. Es cierto,
Puebla específicamente no es un estado no alcanzado. Pero bien se dice esta frase: las misiones existen porque la adoración no existe. Si en las iglesias realmente adoráramos plenamente, en su mayoría todos, a Dios, haríamos lo que es la obligación de la iglesia, que es compartir el evangelio a todas las etnias. Sí es cierto. Hay quien dice: ¿para qué necesitamos ir a las naciones? A China, a ese lugar que se le llama la ventana 40-20, donde hay muchas etnias no alcanzadas. Y mis colonias de aquí, mis vecinos no han sido alcanzados, pero no han sido alcanzados por las iglesias dormidas. ¿Sabías cuántas iglesias hay alrededor de la iglesia Labranza? Te sorprenderías si te contara que son 10. Te sorprenderías si te dijera que son 15 iglesias cristianas. ¿Y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué hay tantas personas que no han sido alcanzadas por Dios? ¿Será que tal vez las iglesias se abocan más a los ministerios, más a la música, más a la enseñanza, y la iglesia no hace nada por alcanzarlos? Entonces tiene razón la palabra célebre que te dije: las misiones existen porque la adoración no existe. Hermanos, si hiciéramos nuestro trabajo, créanme, el Señor ya hubiese venido, porque dice que antes del fin, antes de que venga Cristo, el evangelio será anunciado a todas las naciones. Espero, hermanos, que este mensaje sea un mensaje de ánimo, sea un mensaje, sí, hermano, que si te dolió, realmente digas: tienes razón. No yo, hermanos. Tiene razón Dios. Tiene razón la palabra. Tiene razón lo que Lucas escribió aquí en Hechos. Tiene razón la palabra de Dios. La gente necesita mirarnos, pero necesita mirarnos para que nosotros podamos decirles: levántate, toma tu lecho y anda. Anda en el camino del Señor. Deja tu miseria pagana. Pero, hermanos, ¿tenemos el poder? Creo que todo cristiano, todo discípulo de Jesucristo tiene que tener ese poder. Y no me malinterpreten. No quiero que ahorita salgan y vayan a todos los cojos, a todos los mancos, a ciegos, y empiecen a decir estas palabras mágicas, si quieren tomarlas así, porque no son mágicas, hermanos. Es una aplicación literal que pasó aquí, sí, y lo que estamos haciendo es una aplicación en donde nosotros, hermanos, espiritualmente podemos decirle a la gente: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, podemos predicar el evangelio, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios obre en el corazón de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les invito a que oremos y espero, hermanos, en esta ocasión que podamos celebrar la cena del Señor, que podamos celebrarla, si quieres, como lo que es una cena en la tarde, tarde-noche, o si quieres hacerlo terminando el culto, recordando el sacrificio de Cristo, recordando, hermanos, la comunión con sus apóstoles, recordando, hermanos, que Cristo vendrá y que está vivo, y que hoy, hermanos, hay salvación. La salvación solamente en Cristo. La salvación no está en las religiones. La salvación no está en X iglesia. La salvación, hermanos, y el único camino es Jesucristo. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Permite que tu palabra pueda llegar a todos aquellos, Padre, que la necesitan. Gracias por mis hermanos que viven problemas, que están en enfermedad. Porque a través de ellos, Señor, como lo vimos hace 8 días, Padre, tú lo permites. Y lo permites por una sola cosa, Padre. Que te busquemos, que nos acerquemos a ti, Padre. Permite que así sea, Señor. Ayúdanos, Padre. Y permite, Padre, que podamos ser discípulos. Personas que nos reproduzcamos. No personas que nos quedemos ahí conociendo el verdadero evangelio. Ayúdanos, Padre. El mundo no necesita,
Pedro y Juan salieron de ese lugar, Padre, donde adoraban tu bendito nombre, donde enseñaban tu palabra, donde bautizaban, y salieron a un templo, a donde estaba un lisiado, Padre. Sí, Señor, es bueno reunirnos como hijos tuyos en una iglesia local, y lo añoramos, lo extrañamos, Señor. Pero cuánta gente hoy, Padre, necesita de ti. ¿Cuánta gente no tiene esperanza si muere por el COVID, si muere por alguna otra enfermedad, si muere por los asaltos, si muere por otras cosas? Padre, hoy en día necesita la gente, Padre, que se les hable de tu bendito amor, de tu misericordia, de tu perdón de pecados, Señor. Y que tú no viniste al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Y hoy todavía hay salvación, Padre. Salvación en Cristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que Dios me los proteja. Saludos a todos y pronto nos veremos.